Saludos, señores, bienvenidos a este Congreso de la Tarde. Gracias al Todopoderoso que nos permite hacer este ejercicio de comunicación para compartir con ustedes parte de lo que han sido las informaciones durante estos días y lo que va del día de hoy. Y hoy con muchas cosas que tratar, sobre todo con una interesante entrevista con un diputado de esta ciudad de Santiago, activo, de posiciones firmes, una persona que ha ido al Congreso a colocar su etiqueta y con quien vamos a hablar más adelante. Hablamos del amigo y hermano profesor José David Báez. Saludos, buenas tardes, Ángel María Torres y Rodríguez, el comunitario. Muy buenas tardes, Tomás de la Rosa. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que como cada tarde pues siempre están con el Congreso de la Tarde. Agradecido nuevamente de Dios, el Creador. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de la existencia. A ustedes las gracias como siempre por darnos seguimiento en nuestro canal de YouTube, el Congreso de la Tarde. Recuerden que para nosotros siempre será de gran satisfacción que se suscriban, que den like, que compartan con lo suyo y que inviten a aquellos que aún no lo han hecho a que también lo hagan, para que así se entere de todo lo que traemos, tanto de manera nacional e internacional. Pero agradecido también de todos esos los que nos siguen en la plataforma de Coco TV, pero el canal Coco TV, por los diferentes cables. Señor director, ¿puede ayudarme con las imágenes, con los cables que tenemos disponibles, para que así a nivel nacional e internacional pues sepan que estamos con ustedes? Recuerden que estamos en Aster, canal 30, Musavisión, canal 10, Telecable Global, canal 3, Telenor, canal 10, Telecable Central, canal 30, Cable Net, canal 106, Gaviesa, canal 46, Mao Cablevisión, canal 44, uno en Jarabacoa, canal 57 y uno en Constanza, canal 57. También véanos de manera online por los canales dominicanos.live, Coco TV y por igual en las plataformas de Fire TV y Roku. Así también como por igual la app Coco TV. Descárganla en su teléfono dispositivo para que así todos los días puedan ver todo el contenido que trae la programación de Canal Coco TV y por supuesto el Congreso de la Tarde. Señor Torres, un fin de semana con muchas situaciones, pero sobre todo salpicado de el dolor y la tristeza que ha generado la muerte, el linchamiento de un chofer de uno de los camiones de recolección de desechos sólidos de la alcaldía. De eso vamos a hablar más adelante. En esta parte decir, ¿usted sabía de qué día hoy? Bueno, dentro de ello vemos que hoy es Día Mundial de la marihuana. Díselo así, que este no cortan, lo suspenden. Hay que decir que la marihuana o cannabis es aunque el cannabis es un derivado de la marihuana, sí. Pero el cannabis es el que más se utiliza. Medicinalmente. Porque al final es el que tiene elementos medicinales y el que se utiliza en la composición de algunos medicamentos que probablemente usted hasta haya tenido que consumir. Así que hoy es Día de la Marihuana. Me acordé cuando vi el día que hoy se celebra, de una ocasión en la que Tego Calderón, año 2000-2001, vino a República Dominicana a un concierto y proyectó una hoja de marihuana en uno de sus conciertos. Y don Freddy Vera Goico en ese momento, mire, ese hombre no lo sacaron en camilla de ahí de casualidad. Freddy se incomodó de una manera que yo creo que hubo que enviar hasta la pausa, y le dijo a Tego Calderón que era una persona no grata y que este país no se merecía, que ese tipo de basura, un sinnúmero de cosas, señores, con relación a esto. Quiero aportar algo en eso, Tomás, precisamente. 20 de abril, ¿verdad? 4-20 dice, se celebra el Día Mundial de la Marihuana. Esto fue una fecha que surgió en 1971 por un grupo de estudiantes de California que le llamaron los Waldos, que se reunían. Eran hippies. Sí, hippies. Se reunían precisamente a las 4:20 de la tarde. Entonces, ¿para qué se reunían, verdad? Se reunían ahí a fumar y se arrebataban. Dice, de ahí sale la fecha simbólica del Día de la Marihuana. Yo pregunto, entonces, ¿cómo ellos lograron que se connotara esto como el día de? Bueno, siga viendo lo que dice Donald Trump de las organizaciones como la ONU y la OEA y toda esa gente, que son los que le dan aquí esencia a eso. Entonces ese origen proviene de ese grupo llamado así los Waldos, y también que significa que más que el consumo se ha convertido en una jornada de visibilización para el acceso de tratamientos medicinales y regulación legal. Y hay que decir que hay enfermedades muy graves que ameritan de un tratamiento con mucha dosis de esto. Te voy a decir una, en el caso de el Parkinson, ayuda mucho en ciertas situaciones. Hay una parte que son, incluso nosotros aquí en la República Dominicana, supe en un momento que por desconocimiento de la lectura, de la literatura misma. Porque ya se tiene un cierto tabú con eso. Sí. Entonces hay unas gomitas
que contienen un porcentaje de cannabis. A propósito, hay un emprendimiento de David Papi, Sí, de David Ortiz. está motivado a eso, porque va relacionado de manera medicinal. En los Estados Unidos hay lugares donde esto es de No, me manera dicen legal. que en los Estados Unidos eso es como que tú vayas a una cafetería aquí. Y eso viene como un aceite, y por igual es una gomita. Alguna persona... Hay muchísimas cosas. Hay Sí. paletas, bolones, como usted le conozca. Hay chicle, hay demás. Con ese asunto. Esto muchos lo utilizan incluso para el rendimiento en el día, porque como el proceso es agotador, Sí. el trabajo, levantarse temprano. Libera mucha dopamina, Sí. ayuda mucho a tener una energía que usted usualmente no tiene, cosas por el estilo. Día 20 de abril, también para recordar a José José por aquella famosa canción. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Esa canción emblemática de José José, mucha gente entiende que hoy es el día de José José en algunos lugares del mundo por esa canción tan emblemática. Así que eso es parte de lo que tenemos. Mientras tanto, la alcaldía este fin de semana continuó su actividad de inauguración de obras y estuvo inaugurando una obra que nosotros habíamos dicho aquí en la zona de Pekín. Allá estuvo el alcalde con su equipo y las autoridades de Santiago, prácticamente todas estuvieron presentes en esta inauguración llevada a cabo el pasado fin de semana. Yo entendía, es una obra que tiene una inversión alta, que podía hacerse otro día de la semana, porque es que los sábados resultan un poco inconvenientes, pero usted ve ahí que está hasta Kelvin Cruz dentro de este proceso. De verlo ahí ya hemos notado que tiene que ver parte con el Ministerio de Deporte. Se habla de una inversión de 4.7 millones de pesos y que se estaba inaugurando, reitero, este fin de semana aquí en Santiago, en las praderas de Pekín. Decir que el alcalde Ulises Rodríguez esta semana va a presentar sus memorias y entonces ahí usted que siempre ha cuestionado que qué es lo que va a presentar el alcalde, tendremos el chance de verlo. No, sabemos que va a presentar. Ajá, sabemos si que son compartidas las cosas. Vamos a ver. Mientras tanto, para irnos a la pausa, señor director, vamos a dejar las declaraciones del alcalde para que la gente escuche lo que dijo en esa locución. Y entonces, vamos a poner la palabra diaria ahí, la palabra del versículo del día de hoy, y dejamos desde luego las declaraciones para compartirla con nuestra audiencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Búsquelo, interiorícelo, practíquelo, haga lo suyo. Vamos a construir una mejor sociedad. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa vamos a ver lo que dice el alcalde y regresamos con la entrevista del día de hoy con el diputado José David Báez. Donde los atletas de Santiago llenaban de orgullo a la República Dominicana, es trabajando como lo estamos haciendo hoy, porque lo que quiero destacar, señores, es que el baloncesto de Santiago ha sido rescatado. Decirle que con este tipo de obras que forman parte de una visión integral de la ciudad, donde el deporte, la cultura y los espacios públicos son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hoy las praderas de Pekín dan un paso hacia adelante y junto con nosotros como Alcaldía de Santiago también queremos reafirmar ese compromiso con el deporte, con las comunidades, con la recreación, con la familia, para que puedan ustedes encontrar un espacio como este. Así es que no hay más nada que decir, hechos, no palabras, porque en Santiago el progreso no se detiene, porque Santiago se transforma, o como dice alguien por ahí, a Santiago lo estamos transformando. Muchísimas gracias. Qué bueno que podemos contar con una persona que busca soluciones, no trabas. Recuerdo ese día que le digo, Ulises, esa cancha tiene 6 años parada. Me dice, los contratistas han dejado eso botado. Pero no te preocupes, un hombre de acción buscó una solución. Mi alcalde, qué orgullosa estoy de usted. Valoro profundamente la atención y sobre todo el amor que le ha puesto el alcalde Ulises Rodríguez a cada una de las obras y las inquietudes del municipio.
Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de 1000 formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como @florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga, número 138, o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería La Primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. Más de 25 años dando cátedra de verdadera comunicación. Show de Nelson, el alma y la voz del pueblo. De lunes a viernes, de 12 a 1:30. Aquí por Coco TV, el canal del pueblo. Antes, había lugares donde llegar era un reto. Que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Controversial, entretenido e informativo. Pégate y gana con el Pachá. No te lo pierdas los sábados de 12 a 4 de la tarde. Aquí por Coco TV, el canal del pueblo. En Coco TV queremos escucharte 24/7. Si tienes alguna información o denuncia, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 829-421-3507. Y si quieres disfrutar de toda nuestra programación al alcance de tus manos, puedes descargar nuestra app disponible en Google Play. Coco TV, más cerca de ti. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Bien, estamos de regreso con el Congreso de la Tarde. A ustedes las gracias que permanecen con nosotros. Vamos ahora a conversar con el diputado José David Báez, de aquí de Santiago, un legislador con posiciones firmes que analiza, que fiscaliza de alguna manera y que legisla en pro de la comunidad de Santiago y todo el país, buscando el bienestar colectivo. Saludos y buenas tardes, amigo, colaborador y hermano de este espacio, José David. Gracias, Tomás. Gracias, Ángel. Gracias, de verdad que sí. Complacido de estar una vez más en este Congreso de la Tarde, un programa que bastante efusivo, bastante visto y que es un ícono de Santiago y del país. Dígalo duro, diputado, y agarre el mallete y diga claro que sí. Aprobado. Aprobado. Diputado, Sí. lo hemos visto en una posición un poco, si se tiene, levantando el tono por algo que usted entiende no se está haciendo de manera correcta. Habla de un proyecto incluso que se había vetado y que ha vuelto de alguna manera disfrazado al Congreso. Pasamos parte de esas declaraciones la semana pasada, pero ahora tenemos la oportunidad de escuchar la versión de manera más detallada de parte suya. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso con el asunto del pago de estas deudas que usted dice? Pero díganme primero qué es lo que vamos a pagar para yo saber si vale la pena. Y nosotros coincidimos con usted.
Exactamente. Lo primero que yo debo decir es que, por lo menos, todo obra para bien, dice la Biblia. Y yo veo como positivo el hecho de que por lo menos los diputados del Partido Revolucionario Moderno, partido oficialista, hayan tenido el valor, ¿verdad?, de oponerse a la observación que hizo el Poder Ejecutivo, su presidente Luis Abinader, de esta ley. Perdón, diputado, ellos se opusieron a la observación del Ejecutivo. Claro, es claro que hay una situación de dificultad entre ellos, porque el Poder Ejecutivo había vetado esa ley, en enero se aprobó. Sí, lo recuerdo. En el Congreso Nacional, una ley similar a esta, y entonces, con todos los detalles, con todo el rigor, con toda la inconstitucionalidad que tenía esa ley, con todas las falencias señaladas en la observación, y ahora, bueno, pues es sorpresivo que el mismo presidente de la Cámara de Diputados haya sometido un proyecto similar y lo haya aprobado en 48 horas. De manera urgente. Se aprobó. Sí. De manera urgente en la Cámara de Diputados, ya fue enviado al Senado de la República, se aprobó de manera urgente. Sin verlo nuevamente. Claro, no, ahí no se leyó nada, ni se hizo nada. O sea, simplemente el mismo proyecto. Ellos, lo único que agrega es que ahora ellos proponen una comisión de evaluación. Pero el proyecto dice... Que es parte del claro disgusto sí. suyo. Ok, una comisión de evaluación después que se pague. Pero venga acá, no, pero el problema es que el proyecto dice proyecto que autoriza el pago y crea una comisión de verificación. Exacto. Entonces, pero debería ser lo contrario. Es decir, proyecto que crea una comisión para ver si realmente tiene validez y se pueda pagar. Pero hay una situación. Es que la jurisprudencia, es decir, tiene un camino claro para eso. Es decir, todo el que tenga alguna dificultad con el Estado tiene una vía, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, a través del Tribunal Superior Administrativo, que es donde tiene que ir a dirimir esa situación. Y si el Estado le debe, usted tiene que ir allí, para que a través de la ley, usted mostrando sus pruebas, mostrando sus contratos, usted pueda tener ganancia de causa y el Estado tiene que pagarle. Si no hay ganancia de causa, pues no se le debe. Estaríamos hablando entonces, diputado, que al final la ley es innecesaria. Exacto, hay una situación de dificultad y un precedente funesto que implicaría el hecho de que el Congreso Nacional apruebe una ley especial para autorizar pago de obras que no fueron contratadas. Es decir, que a un funcionario X se le ocurrió en un momento dado darle una obra, venga Ángel, haga esta obra, sin un contrato, sin adherirse en ese momento a la ley 34006 de contrataciones públicas, y entonces venga, haga eso, y después que yo tengo que cobrar la carrera, y yo tengo que cobrar cuando no tengo un contrato, entonces como yo te diga a ti, mira, hazme eso, pero con el dinero mío que tú vas a pagar, es con el dinero del Estado, y la ley es clara. Entonces es un precedente funesto el que se quiera aprobar una ley especial, porque se manda un mensaje a los funcionarios corruptos: hagan todo lo que ustedes entiendan que deben hacer, denle obras a todos los amigos políticos, denle obra a sus familiares, denle obra a todos sus amiguitos, que después el Congreso te va a hacer una ley para que la paguemos, no importa, no te preocupes. Entonces, cuando usted dice que hay un trasfondo oscuro por falta de legitimidad y transparencia, ¿usted refiere a que quizás algunos funcionarios de estos quieren apropiarse de que tuvieron en su momento algún tipo de participación fuera de la ley, haber estado ejecutado? Sí, mira, hay 84 de esas obras que ellos señalan ahí en la ley que tienen contrato. Ahí va. ¿Cuántas son en total? Hay 84, diputado? no son cientos de obras que ellos están señalando ahí, pero la misma ley que ellos proponen dice obras, es decir, deudas sin contrato. Ellos mismos lo dicen en la ley, deudas sin contrato. Pero ¿y cómo son deudas sin contrato? Hay 84 que tienen contrato. Y la fuerza del pueblo, hemos dicho nosotros, estamos de acuerdo. ¿Y de qué forma quieren justificar si son sin contrato y lo están manifestando? Pero claro que sí, entonces no hay justificación. La fuerza del pueblo, nosotros estamos de acuerdo a que los ingenieros que delimitado, probado a través de la ley, se demuestre que el Estado le debe, que se le pague. Que se le pague, porque es de rigor, es de seguridad jurídica de la nación el hecho de que cumpla la República con sus obligaciones. Pero no que tú me quieras aprobar un cheque en blanco, una ley, para que 300 deudas que tiene el Estado, venga tú a pagarla, autorice para que se paguen, y mandando un mensaje que no es el mejor a la seguridad jurídica de que aquí
a través de la misma ley se puede aprobar que se viole la ley. Pero una situación en la que estamos ahora, incluso, que ha llamado de austeridad y demás, y queremos implementar este tipo de pago en express y en contrataciones que incluso quizás ni se desconoce la realidad, si se ejecutaron o no, entonces ahí traería cierta confusión, ¿verdad? Exacto. Y como usted decía, en la parte oscura, porque de seguro que sí, como usted mencionaba también, diputado, existirán algunos funcionarios corruptos que quieren aprovecharse de la oportunidad por lo que están sustentando, porque si en su momento el Poder Ejecutivo la devolvió por el hecho de que no veía ciertas irregularidades aquí, y nuevamente se pasa como sin leerlo, ni adherirle quizá algo diferente a la comisión que usted dice que sea de inspección, ¿verdad? Claro. Entonces se supone que debería entonces devolverse nuevamente. Mira, el Poder Ejecutivo señala de manera clara en el veto a la ley 3 aspectos fundamentales: carencia de legitimidad presupuestaria, legalidad presupuestaria. ¿Qué es lo que pasa con esto? La Constitución de la República, en su artículo 237, establece que ninguna ley puede mandar el pago sin identificar los recursos de donde se va a pagar. Obviamente. Entonces, tú mismo has establecido que tenemos en este momento una situación de dificultad donde el mismo presidente dice que no hay dinero para ir a socorrer las situaciones que ocurren a partir de estas emergencias que se presentan, y ya andan sometiendo préstamos al Congreso Nacional. Entonces, ¿dónde tú vas a encontrar los recursos para pagar? Pero también en la otra parte, el otro punto que señala la observación es la transparencia y la certeza. ¿Qué quiere decir eso? Que no se sabe cuánto que se le debe, porque la ley no establece cuál es el monto de cada obra, y no hay un monto total en la ley que ellos están proponiendo que diga cuánto que se le debe. Otra cosa, diputado. Entonces vamos a meter allí cantidad de gente. Sin saber el monto exacto. Sin saber el monto exacto, cantidad de gente ahí para que se le pague de manera desconsiderada al Estado, al pueblo dominicano, que es que aporte el erario público, sin consideración alguna, para que se le pague. ¿Y de dónde saldría ese dinero para ejecutar ese pago en caso de ser? Eso es lo que es el cuestionamiento. Es el cuestionamiento, porque el presupuesto nacional, es decir, en este caso, la ley de presupuesto 2026 no contempla eso. Entonces, el gobierno se supone que tiene una situación de dificultad, hay un déficit, hay una situación de dificultad económica. Entonces, no es posible que se quiera mandar un pago sin identificar los dineros, de dónde van a salir. Otra cosa, diputado. Hay un choque con la Constitución. ¿Hay un periodo identificado en qué tiempo se hicieron esas obras? Ese es el otro punto. Tampoco la ley delimita el tiempo, porque entonces vamos a comenzar a buscar todo desde la de 2000, desde Balaguer, vamos a buscar. Pero aquí que no había una ley que regulara eso como tal. Pero aquí hay una situación. La ley establece claro también cuál es el tiempo de prescripción de las deudas del Estado. 5 años en lo que tiene que ver con la normativa que refiere a eso. Y en el Código Civil, 20 años. Y en caso de que el Estado no cumpla, ¿cuál es el procedimiento? ¿El administrativo, como usted señala? Claro, el Tribunal Administrativo, Superior Administrativo. Pero vayan, ustedes nada más tienen que ir a la sala del Tribunal Superior Administrativo, que ahí hay decenas de casos, para no decir centenares. Es decir, gente reclamando que el gobierno le debe, pero tienen que probarlo a través de ese órgano de la justicia. Lógicamente. Para que entonces se le dé derecho de causa y entonces puedan cobrar eso que le debe. O sea, la fuerza del pueblo, repito. Nosotros no estamos opuestos, porque no se trata de que le paguen a un ingeniero que se le debe, que tiene todo el rigor. No, y que yo entiendo, diputado, que no se queda en ingenieros afines únicamente a este gobierno. No. Pero ahí ellos señalan también que hay ingenieros que están desde el 96, es decir, del gobierno del doctor Leonel Fernández, señalan ellos. Pero hay una situación, no es ese. El problema es que se manda un mensaje funesto, porque estamos utilizando un proceso que no es el adecuado. Y ir se crea al Congreso un precedente Nacional violentando, dejando de lado el proceso jurídico adecuado para yo reclamar una falla del Estado, y entonces estamos justificando que con una ley yo apruebe lo mal hecho de un funcionario. Y no es posible. No es posible, porque se manda un mensaje, repito, que aquí la corrupción es posible, que aquí hacer lo incorrecto es posible. Ahorita los funcionarios tú lo verás, y este gobierno que tiene tanto nivel de dificultad en ese tema, que ha sido perpetrado por tanta corrupción, que tenemos tantos funcionarios en esa debilidad, pues peor va a ser entonces. Si hemos tenido tantos casos
sin tener ese precedente. Ahora que tendremos ese precedente, le estamos diciendo a ellos, sí, sigan haciendo todo lo que ustedes entiendan, sean corruptos, hagan lo que ustedes entiendan, denle obra a todo el mundo, que no se preocupen, que aquí nosotros, que tenemos mayoría, tenemos 148 PRMs que están ahí sentados en la Cámara de Diputados, le vamos a aprobar eso y le vamos a resolver ese problema. Ese es el mensaje que se da. Diputado, hay una situación en ese mismo aspecto de la transparencia. Para Santiago, desde el primer gobierno de Luis Abinader se han anunciado 3 operativos de asfaltado masivo. Pero yo le decía a Ángel, ¿tú sabes qué es lo que me preocupa? Que en esos 3 hay un barrio por un lado y un barrio por el otro que son los únicos que se dice que se han asfaltado. Después lo que estamos viendo es un bacheo. ¿Ustedes tienen constancia de si hay una aprobación de ese dinero para fines de asfaltado o si eso sencillamente está manejado a discreción? ¿Cuál es la realidad de eso? Porque el asfalto, repito, no ha llegado. Por ejemplo, una de las zonas suyas es el barrio Libertad y no hay una calle buena en esa zona. Y el reparto Mireya y esa zona tampoco uno ve asfalto por ahí. ¿Cuál es la realidad con eso? Recuerda que la debilidad de este gobierno ha sido la inversión pública. Sí, la inversión ha estado muy deficiente. En este caso, el año pasado apenas un 2.4, me parece, de inversión pública. Entonces, esa inversión de capital está incluida, esa parte que tú dices de asfaltado. En el presupuesto 2026, aunque se quiere, ¿verdad? Y se pretende aumentar esa inversión, pues nosotros estamos en reserva esperando que eso se haga visible, porque lo que sí ha determinado, lo que sí ha mostrado este gobierno es que su propósito es aumentar el gasto corriente. Y entonces en ese propósito de aumentar el gasto corriente, la cantidad de empleo que aumentan todos los meses 30% y 40% en el sector público, el gasto en publicidad que aumenta cada vez más, y cada uno de esos factores que entonces van en detrimento de la posibilidad de invertir el dinero en capital, que es lo que da una retroactividad al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. En tal sentido, tú sabes que este gobierno se caracteriza por ser muy improvisador, y de manera tal yo no conozco, ¿verdad?, un plan, aunque el ministro de Obras Públicas, ¿verdad?, tengo que resaltar que ha ido socavando el nivel de dificultad que había en la administración anterior, porque comenzaban obras, según dice él, y no avanzaban. Entonces ha tratado de concentrarse de manera específica en la terminación de una determinada obra. Pero nosotros me preocupa, diputado, que usted me diga que usted no conoce lo del plan, porque usted parte del plan estratégico de Santiago, aparte de todas las cosas. No lo conocemos. Y en el caso del plan estratégico de Santiago, bueno, no solamente el plan estratégico de Santiago, yo te diría que soy miembro del Consejo de Desarrollo de la Gobernación, pero no han llamado a una reunión para explicarnos eso a los diputados. En mi caso no me han llamado. Diputado, pero entonces cuando cierre este gobierno que comencemos a revisar, puede que haya muchos problemas. Pero que no que cuando cierre, que lo hay ahora. No, y que el tiempo no dará para culminar una elección que se aproximan, independientemente de quién sea que venga. Entonces quedará, como dice Tomás, ese problema ahí, en un sentido de que ya estamos, pero se agravaría más. Pero quiero aprovechar esa parte del aspecto económico, y son dos preguntas, dos temas que usted también ha llevado a cabo. Y dentro de esa está la gestión educativa. Y en estos días usted ha manifestado cierto cuestionamiento en cuanto a una resolución sobre una implementación de un horario como a partir de las 6:30 de la mañana. Usted calificaba también como la falta incluso de la disposición de autobuses quizás para esto. Cuéntenos, porque de verdad desconocemos la realidad en este sentido, porque en cuanto al Ministerio de Educación, casi no se escucha a nadie hablando al respecto y salen cositas como leve y quizás lo aprovechan en escenarios donde uno no puede enterarse. La sociedad no puede enterarse de manera concreta. No, sencillamente el Ministerio de Educación sigue como un barco en flote, o sea, para mantenerse a flote, pero sin avanzar. Sencillo, porque el ministro de Educación, como he dicho, es un gran tipo, un gran ser humano, pero de educación no sabe nada. Y lamentablemente el partido de gobierno parece que no tiene funcionarios de rigor, conocedores de la materia, que pueda poner allí, porque los que conocían han fracasado. En tal sentido, tú ves que todo sigue centralizado, y hasta que no llegue un ministro de Educación que entienda la dificultad del Ministerio de Educación, que es la centralización específicamente, entonces no va a avanzar el sistema. Y tú ves un ministro entonces que emite una circular de manera centralizada desde allá, ordenando a todos los centros educativos del país que tienen que aperturar las puertas a las 6:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay determinados centros educativos
donde se ha visto que los niños llegan en el transporte escolar, en el TRAE, y entonces cuando el transporte lo deja muy temprano, se apostan delante de la puerta y está cerrada. Pero eso es una escuela o dos de manera particular. Tú no puedes centralizar y mandar desde ya, no, una orden que abran eso. No, hermano, porque es posible que en el otro centro no se dé eso. Usted tiene que ir a ese centro educativo donde se da esa dificultad y con el equipo de gestión que hay ahí, encabezado por el director, resolver la situación de dificultad en ese centro específico. No centralizado de muchas cosas maestras, de seguridad. Claro que sí. Atención. Entonces, ¿qué sucede? Exactamente, que tú me estás diciendo a mí que ese centro tiene esa dificultad, pero tú no sabes si es que ese centro no tiene sereno, si es que no tiene policía escolar, si es que hay una mala programación de el cronograma que tiene que existir, la cronometría que tiene que existir con el asunto del transporte escolar, que el transporte está llegando muy temprano, está llegando muy tarde. ¿Cuál es la situación? Hay que ir y validar los datos en ese centro educativo para trazar normas desde ahí con el equipo de gestión y resolver la dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Tú me estás diciendo a mí que para que el estudiante pueda utilizar el transporte escolar que lo administra el Ministerio de Educación, para que lo pueda utilizar tiene que levantarse a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Para salir y coger la guagua a las 5 y poder llegar a la escuela. A las 6. Y entonces, ¿cuál es el nivel? Así yo decía, o sea, que hay el nivel que se afectan demasiado de beneficio que eso está propiciando. Bueno, eso le va a mejorar la calidad de vida al estudiante y a los padres. Claro. Pero hay un asunto, diputado. Se ha hablado de una reforma educativa. ¿Qué hay de eso en el Congreso? ¿Ya llegó algún proyecto? ¿Se han reunido con ustedes? ¿Qué se ha dicho de esto? ¿Para cuándo tendremos información que sea favorable? Porque la sociedad desconoce qué proyecto va. Eso nada más se ha anunciado, eso no se ha hecho más. Realmente al Congreso Nacional no se ha sometido todavía. O sea, el que tenían, ellos lo retiraron porque estaban en el Senado. Se suponía que lo iban a retirar en el Senado, pero a la Cámara de Diputados como tal no lo han sometido. El ministro de Educación Superior actual, Rafael, me parece Santos, ha dicho que están en un proceso de reforma general de la educación. Yo estoy de acuerdo con eso. No es una reforma, que hay que hacer una revolución educativa. Es decir, ahora bien, que esto incluya la fusión de los dos ministerios, Educación Superior y Educación Preuniversitaria, para mí es un retraso, es un retroceso. ¿Por qué? ¿Usted no está de acuerdo con la fusión? No, porque es más centralización. Es posible que algunos países, Latinoamérica, en el mundo, hayan tenido éxito en ese sentido, pero ya después de haber pasado la brecha de dificultad que nosotros tenemos. Y es que nosotros estamos en los últimos lugares. Lo estoy interpretando de la siguiente manera, entonces. Usted no está radicalizado en el punto. Usted lo que quiere es que vayamos por parte como ya que el destripador. Primero esto y después aquello. Es que debemos ver. Si fue de un inicio que venía en conjunto, quizás, pero luego de una costumbre o una modalidad y fusionar, porque al final van a funcionar juntas de manera independiente. Es que tú me puedes decir a mí que el problema de educación se va a resolver porque yo fusione estos dos ministerios. Eso porque no se la gente ha dicho que el inconveniente o que los que están en contra es por el asunto del presupuesto. El presupuesto afecta. No, mucho. Pero hay otra cosa, exactamente, porque aquí ha habido un logro en el 2012, con la elección de 2012, es decir, hubo un logro fundamental. Recuerda que la ley 6697 de educación establece desde el 97 el 4% para la educación y se puede lograr, ¿verdad?, ya aplicable, que hacer un presupuesto en el 2013. Entonces, ¿qué pasa? Que ese presupuesto se destinó para educación preuniversitaria, no para educación de manera general. ¿Cuál es la intención del gobierno? Seguir con el despilfarro de los fondos públicos y acotar fondos en educación, entonces incluir el Ministerio de Educación Superior en el 4% para entonces ahorrarse unos recursos ahí. Ahora ¿pero para el presupuesto qué? De la MESID, ese es el propósito. Y ya en el presupuesto anterior, o sea, en el presupuesto de este año 2026, los vimos ahí. ¿Qué estamos viendo? Apenas un 3.8% está siendo destinado a educación preuniversitaria. 3.8, hay un 0.3 que está siendo destinado a educación superior. Y ellos están diciendo, vanagloriándose, que entonces ellos están disponiendo de un 4.1 para educación. Pero se supone que ese presupuesto de igual manera entonces debería dejar de existir y tendría que ir por otro lado. Entonces, ¿por cuál lado lo haría? ¿O acaso es aprovechando un tiempo con este presupuesto a su disposición para utilizarlo en otras cosas?
No. Digo yo, porque si el presupuesto del 4% está para educación como está, el Ministerio Superior, la MESI, tiene entonces otro presupuesto. Si utilizamos el 4% para ambas instituciones de manera fusión, entonces hay un presupuesto que está disponible. Que no se vería entonces los libros directamente ahí porque ya hay una fusión. No, el gobierno lo utilizaría a su discreción como ellos están acostumbrados para seguir en su fase de corrupción y de todo lo demás que hemos visto. Pero el problema es el siguiente, es que si tú tienes un nivel de dificultad en educación y estamos viendo que faltan centros educativos, estamos viendo que todos los años, cada vez que va a iniciar el año escolar, faltan aulas, que tenemos los muchachos fuera, que el gobierno está alquilando colegios y haciendo convenios todos los días para poder suplir la necesidad. Y tú me estás diciendo que le va a cortar los recursos, que entonces tú vas a fusionar. Pero estamos viendo que cada día se reclama que el gobierno continúe construyendo, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que continúe construyendo sus sucursales, es decir, sus recintos en las diferentes provincias que la demandan. Entonces, ¿vamos a cortar los recursos al Ministerio de Educación Superior para que menos pueda resolver? No. También en ese tema, en la parte de los recursos, es cierto lo que tú has dicho, Tomás, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay un asunto, diputado, que yo no quiero que se me quede fuera de esta conversación, porque ya usted ha aclarado de las comisiones que forma parte dentro de lo que tiene que ver con Santiago, y es el tema Calle del Sol, Cuba con Sabana Larga, que después de 3 o 4 fechas que ha dado el Estado para la entrega de la misma, el viernes, después de una reunión, conversábamos aquí. El jueves las autoridades se reunieron con los empresarios que fijaron posición y han hablado de 18 meses a 24, cosa que nunca se había dicho desde cuando inició la obra. ¿Cuál es la realidad de eso? Si usted tiene alguna información como parte de lo que hace como fiscalizador de... No hay información. Ciudad. O sea, el presidente un día dice una Vinieron cosa, y arman un asunto. Claro, y arman un asunto. Aquí todo es improvisado. A ver cuándo se termina y cuándo se puede. Así es. Caso de Monoriel está ahí. Es decir, en el 2021 vienen y dicen, no, miren, en 2 años, en 3 años eso se resuelve. El presupuesto son 33,000 millones de pesos. Y ya en cuanto va, 70,000 millones, hablan los especialistas de que va, y aquí no hay una explicación clara. Y todavía el presidente dice que en el 2024 se iba a inaugurar. Y estamos en el 2026, no vemos nada. Y Santiago sumido en la desgracia, en la dificultad. Y es el mismo problema de Calle del Sol con Sabana Larga. Es decir, hacen una planificación que se supone que explican al pueblo, pero luego se ve que esa planificación lo que consistió fue en una improvisación porque no tenían idea clara de lo que tenían que hacer. Pero lo asombroso de esto es, repito, cuando tú inicias, nosotros trajimos a Saúl aquí de APEDI y nos dijo, no, eso en diciembre está listo porque el dinero está ahí, porque los planos están hechos. Nos planteó que eso no había forma de que se retrasara y todos sabemos lo que pasó en ese año. Que nos digan ahora, después de tanto, que son 18 meses o 24 el plazo, para mí es como una falta de respeto de marca mayúscula para los santiagueros. No solamente una falta de respeto, una afronta frente al pueblo, en este caso la ciudad de Santiago, una ciudad emblemática, y esa Calle del Sol que conecta directamente con el centro de los héroes, o sea, el monumento de los héroes, y donde tú tienes todas esas empresas de distinción, de prestigio histórica, en el centro histórico de Santiago. Así que tú no dispongas de los recursos necesarios, del personal, de la condición, para entender que eso había que hacerlo de manera urgente. Y que había que resolver esa situación. No, 24 meses. Eso es una afronta, eso es una ofensa al pueblo de Santiago, en este caso a la ciudad de Santiago. Nosotros hemos visto aquí que no ha sido también como de gran, diríamos, necesidad la intervención misma de esa manera, porque con la intención de hacer un túnel, y si la intención era como embellecer la calle, tenemos que buscar a los sectores que pudiesen empeorar la visibilidad, en la parte de los cables, porque se buscaba era subterráneo. Ahora, el tiempo que se ha llevado a cabo, comparando con la Benito Moción, hemos dicho acá, que dijeron aquí que partieron del tiempo que tomaron ahí y ya con el conocimiento y la experiencia que tiene, pues tomarían menos. Ahora hemos visto que se le ha agudizado, o sea, que el plan no existía. Y hablando de plan, hemos visto entonces que el presidente Fernández, mediante un video que ha colgado en sus redes sociales, ha manifestado de que, a propósito de la visita que le hizo la comisión aquella para hablar respecto a la crisis internacional y buscar la forma de una solución, mostró de que no existe un plan. Y ese plan ha dicho también que en ese sentido, comparándolo con el asunto de las orquestas,
se siente que hay uno tocando un instrumento por otro lado y otro por otro lado, y no existe uno que lo dirija. Afinación. Entonces, en ese sentido dice que el gobierno se ve de igual forma sin uno que tenga la firmeza de dirigirlo, porque todo está de manera improvisada y sin un plan específico. Y eso ha llevado entonces a que la sociedad tenga cierta incertidumbre por lo que está aconteciendo. En ese paso, luego de la visita que hicieron, ¿qué han considerado dentro de la Fuerza del Pueblo en cuanto a lo que pudiese ser de lo que presenta ahora la crisis internacional como propuesta para el gobierno como tal? Mira, nosotros como Fuerza del Pueblo siempre hemos saludado la posibilidad del diálogo y por ello el presidente Fernández siempre ha estado abierto a eso y en ese sentido recibió la comisión del gobierno que bien fueron a plantearle esos 3 ejes que ellos especifican con respecto al tema de la crisis geopolítica internacional. ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, el gobierno lo tiene el PRM. Nosotros podemos sugerir, el presidente puede sugerir, pero ellos tienen que mostrar que están dando pasos de avance y que lo que muestran realmente tiene base, tiene certeza. Porque tú me hablas de 3 pilares. Que la población no sufra dificultad, que contrarrestemos el tema del aumento de los alimentos. Sin embargo, en los 5 años no había crisis geopolítica y lo que hemos visto es un constante aumento de los alimentos. Sí. Entonces ahora tenemos la crisis política y tú me estás diciendo que tú vas a planificar ahora para contenerla. O sea, ahí hay una situación de dificultad. Entonces, tú tienes que llevarme un plan y decirme cómo que tú vas a hacer eso. No solamente decirme que lo vas a hacer, es decirme que cómo vas a hacer eso. Y contar entonces con el apoyo, porque ¿cuál es el propósito de esto? Cuando tú vas y le planteas a la oposición lo que tú quieres hacer, es que la oposición de una forma u otra sea sumisa y te apoye y no te contrarreste, entienda lo que tú estás proponiendo y no te contrarreste desde su posición lo que tú quieres. Ese es el propósito. Se busca un resultado positivo para todos. Claro, en ningún momento se entiende, se quiere, se puede entender que la oposición se va a integrar a eso, porque nosotros no somos funcionarios de gobierno. Sí. Ahora, lo que se quiere es explicarle al líder y al doctor Leonel Fernández en este caso, a los demás líderes políticos, lo que estamos haciendo. Y entonces, que el presidente entienda y ponga su punto de vista ahí, para que luego no salga a decirlo más adelante, lo que cree, sino que lo diga ahí. Y entonces, si tú no me traes, o sea, algo que yo pueda opinar de donde tú vas a planificar para hacer eso, me está diciendo a mí lo que tú pretendes hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí es que está el problema. Está la falta de la estrategia. Yo quiero, porque ya estamos en el punto final de la entrevista, aunque quisiéramos seguir con usted hasta las 12 sí, era. de la noche. Sí. Hacerle la siguiente pregunta, diputado. Este fin de semana se produjo un linchamiento de un conductor de un camión en Santiago. Ha habido una reacción por parte de la sociedad. Su opinión sobre este particular, que de alguna manera deja un precedente muy triste, muy amargo y que va desnudando una realidad que se vive en nuestros barrios, en nuestros sectores populares, que a veces mucha gente desconoce. Bueno, muy lamentable es lo primero, solidarizarnos con la familia de ese conductor, un trabajador, ¿verdad? Porque a toda luz se vio que estaba realizando un trabajo, y llamar a la calma. Bueno, solidarizarnos también con la familia del victimario, o sea, del asesino, porque así hay que llamarle, un asesino, y de los demás que están implicados en ese caso, porque ninguna familia quiere ver un miembro en una situación como tal. Es decir, ahí hay 2 familias que están en desgracia en este momento, diríamos 2, porque hay 8 choferes, 8 motoconchos que están implicados en eso. Pero vimos eso. Motoristas mayormente, porque también hay una combinación ahí entre motoristas y motoconchos. Bueno, el punto es que la sociedad está muy convulsa y nosotros tenemos que llamar a la conciencia. Claro que sí, como dicen los muchachos, cójalo a 10. Por todo no se puede ir uno a la violencia y a la dificultad. Y cuando nosotros asumimos que la violencia es el medio, entonces los resultados son estos. Y la cárcel o la muerte termina siendo el resultado. Entonces llamamos a la población y específicamente a nuestra población de Santiago a estar en calma, a buscar la paz, que visiten la iglesia la gente, porque la gente como que está fuera de nivel. Abandonado la divinidad. Que visiten la iglesia. Y en otro sentido, yo quiero hacer un llamado a los ayuntamientos de manera general, y específicamente al ayuntamiento de Santiago y de Santiago Oeste, de Navarrete, de Villa González. La ley 176-07 de municipios, distritos y distritos municipales tiene un 4% para educación, género y salud.
ese 4% no es para dárselo al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene su presupuesto. Cuando hablamos de educación, género y salud, es que los ayuntamientos tienen que invertir en cursos, talleres de formación para, por ejemplo, esos motoconchos que están ahí, para bajarle el nivel y que ellos sepan a qué es que se dedican, pero además a los carros de concho, pero además de eso, en el caso en lo que tiene que ver con las instituciones que asisten los menores, las niñas, para que deje de existir, disminuya el nivel de matrimonios con adolescentes, por ejemplo, del embarazo en adolescentes. Entonces, cuando nosotros entendamos que esas dificultades que existen y que ocurren en la sociedad son producto de la baja formación educativa que tiene la gente, del devenir de la situación económico-social que sufre el ciudadano, entonces vamos a propiciar que accionemos de esta manera, como yo te digo, utilizando los mecanismos que confiere la misma ley para que podamos contrarrestar ese tipo de situaciones. De manera que los ayuntamientos que dejen de estar utilizando ese dinero para darle ayuda a los compañeros políticos, para hacer chequecitos de vez en cuando, y que lo inviertan en los programas que establece la ley, en los cuales deben ser invertidos, para que ese tipo de situaciones se disminuyan y que ayudemos también, que desde el mismo Ministerio de Interior y Policía también deben existir, pero que ayudemos también a que de manera general todos aunemos esfuerzos en pos de que disminuyamos esa situación. Diputado, gracias por su tiempo. ¿Cuáles son los proyectos que están ya por concluir que podremos ver a aprobación en los próximos días? ¿Hay alguno por ahí que sea de interés? Estamos hablando de los proyectos de la Fuerza del Pueblo, porque tuvo el presidente Leonel Fernández ahora mismo aquí recientemente. Sí. Si son de la Fuerza del Juramentando. Claro que sí, juramentamos la semana pasada, el viernes específicamente, a la compañera ya Eugenia Fernández, ex esposa, claro, viuda de Monchi Rodríguez, compañero entrañable, ido a destiempo, ¿verdad? Y una gran cantidad de compañeros ahí que vinieron del PRM, de otros partidos. Puedo señalar de Santiago Este, por ejemplo, José Popa, que vino del PRM. José Popa... Pero bueno, José Popa es el hermano del abogado que está con nosotros. Exacto. José Popa es hermano de José Popa. De Máximo Popa. Exacto, hermano de Máximo Popa. Pero este no es José Popa, el de la gobernación. El de la gobernación. No. José Popa es la gobernación. Que es mi amigo y mi compañero de cabina. Es más oscuro. Es un hermano de él, sí, que también se llama igual. Hermano de él, que era un dirigente del PRM y vino a la Fuerza del Pueblo. Okay. Pero también vinieron una gran cantidad de presidentes de intermedio. El compañero Manuel Padilla, de los Che Guevara, es decir, un legendario de la política. Y de verdad que nosotros nos sentimos más que complacidos. Y así también una cantidad de compañeros que vinieron ya a la Fuerza del Pueblo y que el presidente vino a juramentarlos. Además que el presidente participó en una actividad de la Pucamaima y también en otra actividad de empresarios que se juramentaron también con el presidente Fernández más tarde en la noche y que son un baluarte que asume la Fuerza del Pueblo, que suma nuestro partido y que de verdad se siente que la Fuerza del Pueblo está en ánimo y que vamos al poder, vamos al gobierno. ¿En cuáles comisiones está trabajando usted, diputado? Nosotros, bueno, voy camino a la capital porque vamos a la Comisión de Educación Preuniversitaria. Nosotros somos también vicepresidente de la Comisión de Educación Superior y estamos en la Comisión de Energía, estamos en Comisión de Frontera. Ahora mismo estamos en una comisión especial que se crean. Hay una comisión especial que estudia la libertad religiosa. La libertad religiosa es un punto muy importante. Lo que pasa es que hemos tenido cierto nivel de dificultad en lo que tiene que ver con la creación indiscriminada de templos religiosos. Porque entonces, hay un tema con las mezquitas y todo eso. Exactamente. Entonces, de una forma u otra se quiere que haya alguna norma que regule el hecho de que yo ponga una iglesia. O sea, ¿cómo la pongo? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué me avala eso? Y si no, hay una cantidad de casos de estafadores que montan iglesias. Exacto, y muchas dificultades que tenemos. Yo he dicho que el que está en la iglesia no anda en nada malo, pero yo entiendo que también debe haber algún modo de regulación sin limitar, lógicamente, la libertad de culto que existe, garantizada por nuestra Constitución, pero debe regularse de una forma u otra. Eso, y nosotros estamos en una comisión especial también, somos vicepresidentes de esa comisión, la preside un compañero de acá, de Santiago. Y estamos también en eso. Eso para cuidar a aquellos que quieran hacer acciones negativas. Utilizando exactamente. Tratar de disminuir esa parte. Entonces, estamos en esa comisión. Y ahora mismo, en la Cámara de Diputados, los proyectos que hay, sigue la ley, el Código de Trabajo en su debate. Una ley Seguridad social.
Seguridad social es una ley que no avanza. Ahí mismo, bueno, el doctor... Todo el que viene y se sienta aquí le pregunto, y tú me dicen lo mismo. Eso no avanza. Sigue la comisión especial que se creó, una comisión bicameral, que está desde que yo llegué al Congreso, y no veo que avanza. La preside incluso el vocero de nuestro partido, Rafael Castillo, y el vicepresidente es nuestro senador, el doctor Rivera. Okay. Pero no he visto mucho avance. Pero tú sabes por qué que no hay avance, porque al gobierno no le interesa. Lo dijo. Al gobierno no le interesa eso. Simplemente porque cuando mira, date cuenta que esta ley especial que estamos hablando para el pago de una supuesta deuda se aprobó en 48 horas. ¿Y el Código de Trabajo tiene cuánto? Porque el gobierno no gestiona, sino valora lo que tiene que ver con el impacto directo a la población. O sea, porque para beneficiar al pueblo siempre hay que pensar en cómo se usan los recursos. Pero cuando ellos quieren hacer sus diabluras, para eso aparece dinero. Entonces, diputado, lo de un gobierno reformador queda solo en el discurso. En el discurso. Eso es así, en el discurso. El gobierno del cambio, sí, este es el gobierno del cambio. Pero del cambio para atrás, hacia el retroceso. Gracias, diputado. Suerte en sus labores. Esperamos resultados positivos para Santiago y el país. Nosotros continuamos con este Congreso de la tarde. Ustedes manténganse con nosotros. Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos, porque sabemos que se puede expresar el amor de 1000 formas. Aquí tenemos la ideal para ti, combinando flores, globos, peluches, chocolates y mucho más. Con nosotros, tus emociones se transmiten a otro nivel. Por eso, desde 1979, te servimos flores con amor. Búscanos en Instagram y Facebook como @florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do. Visítanos en Santiago, en la calle Sabana Larga, número 138, o llámanos al 809-971-2000. También puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828. Floristería La Primavera, desde 1979, sirviéndote flores con amor. Más de 25 años dando cátedra de verdadera comunicación. Show de Nelson, el alma y la voz del pueblo. De lunes a viernes, de 12 a 1:30. Aquí por Coco TV, el canal del pueblo. Antes, había lugares donde llegar era un reto. Que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Controversial, entretenido e informativo. Pégate gana con el Pachá. No te lo pierdas los sábados de 12 a 4 de la tarde. Aquí por Coco TV, el canal del pueblo. El mejor contenido de la televisión dominicana. Entrevistas, reportajes, diversión y mucho más. Buena noche con Nelson Javier. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche. Aquí por Coco TV, el canal del pueblo. En Coco TV queremos escucharte 24/7. Si tienes alguna información o denuncia, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 829-421-3507. Y si quieres disfrutar de toda nuestra programación al alcance de tus manos, puedes descargar nuestra app disponible en Google Play. Coco TV, más cerca de ti. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido
Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Bien, continuamos con este Congreso de la tarde. Ustedes las gracias que permanecen con nosotros. Fíjense, hemos estado planteando parte del acontecimiento ocurrido este fin de semana en el que un joven de los que manejaba uno de los camiones de recolección de desechos sólidos ligados a la alcaldía de Santiago resultó muerto en un linchamiento que se produjo nada más y nada menos que en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago. David Carlos Abreu Quesada. Así es. Según lo que recogen las informaciones, el hecho habría ocurrido, y hay audiovisuales en las distintas plataformas, en las redes, luego de que el joven rozara con su camión el motor de uno de los implicados en el hecho, y conjuntamente se puede ver cómo salió una manada detrás de él, alcanzándolo. Él gritó en más de una ocasión, pidió auxilio, dijo no me dejen morir, pero no fue posible. Yo he hecho el señalamiento. Él dijo no me dejen morir, pero hay unas faltas de inicio, porque ese ya no me dejen morir fue luego ya la parte final. Sin embargo, él gritaba, me van a matar, me van a matar. Sánchez Espaillat, que es donde se figuran unos videos que vemos circular. Donde se genera el conflicto. Donde él, frente a la estación de policía, solicita que le ayuden, que lo quieren asesinar. Entonces se supone que aquí las autoridades, en el caso del cuerpo castrense, no salió en defensa o ni siquiera en identificar la situación misma, que pudieron ellos haber evitado que llegase a lo que llegó. Porque, yo te diré algo, esto siempre sucede en los vehículos de transporte, en este sentido grande, vehículos como camiones, que rozan vehículos y demás, y quizás ni se dan cuenta de esto. Porque la parte trasera no, a veces en este caso estos recolectores de residuos sólidos no tienen incluso en ocasiones los retrovisores en perfectas condiciones, no se dan cuenta, no sienten. Y en ellos avanzó, diríamos, y tuvo en ventaja la disposición de un tránsito, diríamos, factible para llegar hasta el Palacio de Justicia, pues si no lo hubiesen linchado antes. Pero fíjate algo, eso que tú señalas es realmente así, porque como nosotros hemos trabajado tantos casos de reclamaciones, sabemos que eso puede ocurrir. Yo he pagado casos de reclamo de gente que sencillamente estaba estacionado, el camión pasó con una cola enorme por una calle estrecha, se estacionan prácticamente en la esquina y los rozó. Y que de igual manera hay que ver también si el motorista como tal también fue imprudente. ¿Dónde estaba estacionado? Sí. ¿Cuál fue la situación? Todo eso hay que verlo. Pero al final, señores, eso se resuelve yendo a levantar un acta de tránsito y haciendo un procedimiento. Eso es todo. Todo era eso. Eso es todo. No llegar a la idea de quitarle la vida a alguien en las manos y de entregar lo que le resta de futuro a usted para irse a una cárcel a cumplir condena ahora. Porque como decía el diputado en la entrevista, ahí hay dos desgracias, porque hay una familia que acaba de perder a un pariente, pero hay 7 familias de los implicados que también entran dentro de esta situación. Entonces, la República Dominicana tiene que verse en ese reflejo. Y yo he dicho, esto no discrimina estos niveles de violencia dentro de la sociedad nuestra. Que hay una violencia esparcida a todo lo largo y ancho, eso no tiene que ver con edad, no tiene que ver con generación, no tiene que ver con nada. ¿Por qué? Este es uno de los pocos casos donde los implicados en el hecho son quizás menores de 40 años.
Pero la mayoría de los que matan por un parqueo y que matan por un roce de vehículos son personas que superan los 40 años. Sí, sí. Para que ustedes tengan una idea de la situación y de lo difícil que es esto. Pero reitero, eso era un asunto de ir a una compañía aseguradora que todos los vehículos públicos tienen seguro. Porque hay gente que me pregunta, ¿y si la policía me choca? Sí, usted puede hacer su reclamación y puede tener la indemnización que corresponda. Igual que con estos camiones. Yo recuerdo en una ocasión trabajando para una compañía que me llegó un reclamo por un camión de estos que tenía un tubo detrás. Defensa. No, era como que ellos habían recolectado un tubo y lo tenían colocado. Sobresalía Exactamente, y le dio al cristal de una guagua y se pagó. El tipo quería que le pagaran 9,000 pesos, pero el costo del cristal en el mercado eran 5,000 pesos. Y ahí, entre una cosa y la otra, se le pagaron sus 5,000 pesos. Que no, que yo no voy a coger eso. Pero terminó aceptándolo. Y se resolvió. Claro. O sea, ahí no hubo que lesionar ni matar a nadie. Pero vamos a ver, porque hay muchas reacciones. La alcaldía fijó posición este fin de semana. Antes de ver esa parte, que también quiero que lo veamos, y es la parte de la falta de sensibilidad. Porque en el caso de este joven, luego de esta situación... No, ahí hay premeditación, alevosía, porque tú señalaste lo primero. A él le cayeron atrás desde un lugar hasta otro. O sea, en ese periodo de tiempo ellos pudieron desistir de la acción, pero no lo hicieron. Muchos desistieron y quizás incluso es posible que quien fue afectado no siguió. Fuera el que menos incidiera. En eso. Pues mira cómo va la persecución, mira cómo va. Entonces, ¿qué pasa? Buscando el socorro, pues se introduce en el Palacio de Justicia, donde ahí podemos notar... En el parqueo de Palacio. Ahí podemos notar que ese es otro punto. Que no tenemos ahí un policía, en el Palacio de Justicia, donde se pueden generar tantas situaciones. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver con este caso, porque hay otro caso ahí donde no se produjo un linchamiento porque alguien entró en razón, que está siendo viral ahora mismo. Pero vamos a ver la reacción de la alcaldía, señor director, del comunicado, frente a este hecho. Vamos a ver lo que dice también la fiscal Jenny Berenice, la procuradora, que se manifestó a través de redes sociales también este fin de semana, y así otras entidades públicas han manifestado su desacuerdo con esto. La alcaldía dice lo siguiente en un comunicado oficial. La alcaldía de Santiago lamenta profundamente la muerte de David Carlos Abreu Quesada, chofer de Colunza, en un hecho violento ocurrido luego de un accidente de tránsito. Condenamos firmemente esta agresión que le arrebató la vida a un trabajador al servicio de la ciudad. Informamos que nuestro equipo legal dará seguimiento al caso para que los responsables sean sometidos y enfrenten la justicia. La violencia no es el camino. Santiago merece paz. Totalmente de acuerdo con este llamado de la alcaldía. Ojalá no se quede en el comunicado oficial. Ojalá haya un seguimiento a la familia de ese joven que ahora de alguna manera ha perdido a uno de sus miembros y entonces tiene que enfrentar situaciones probablemente de dificultad. Hay que hacer valer la parte legal en este asunto que debió primar antes de llegar al lamentable suceso que estamos relatando en el día de hoy. Entonces, la procuradora fiscal Jenny Berenice ha colgado el siguiente escrito en X y dice: lamentamos profundamente el asesinato de David Carlos Abreu. Oiga, lo cataloga de inmediato de asesinato, no de homicidio. Víctima de un grupo asesino, también lo cataloga de asesinos, movido por una colisión de tránsito sin ningún herido, conforme a las investigaciones preliminares. O sea, oiga bien esto, señor Torres. Ahí no hay ningún lesionado. No, es lo que te digo. Quizás es un roce que ni siquiera provocó un daño directamente a la persona. Y como tú decías, si fue el vehículo, en este caso el motor, pues igual solamente era ahí levantar una tontería. Y ese reclamo se iba a buscar la forma de resolverlo. Pero que ahí hay muchas cosas, Tomás, como tú decías. Hubo un proceso donde esta persona, que se habla de motoristas y motoconchos, porque en muchas ocasiones muchos de estos utilizan chalecos para hacerse identificar como motoconchos y en acción de delinquir. Así es. Y que vimos que fueron de manera de la ley en la mano,
no puede ser perdonado. Y por A tal razón, ejecutar a una ejecutar a una persona que quizás ese que iba ahí ni siquiera familiar ni conoce siquiera. Así es. Entonces, por esos casos, la procuradora entonces Pero se eso refiere. es muy común en nuestros sectores populares. Para el que no vive porque eso. tú sabes que para cosas que sean razonables y que sean de unificación real para provecho. para provecho de las comunidades y de la sociedad como tal, porque se dice que la unión hace la fuerza. Ahí se unen esto, pero es de manera delincuencial. Así es, para abusar. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la procuradora. He instruido a los fiscales a que presenten cargos preliminares por asesinato en contra del grupo criminal que penetró hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse para salvar su vida. Vayan viendo, Este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana. Más del 50% de los homicidios se relacionan con conflictos sociales. Con alta frecuencia procesamos responsables de muertes y lesiones que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos. El nivel de violencia vuelve a salir en esa parte que dice la procuradora, que frecuentemente tienen casos de violencia que, según ella señala, pudieron haberse resuelto en un diálogo. Es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad. La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Desde el Ministerio Público haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley. Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República Dominicana, frente a este lamentable hecho. Y otro caso, Tomás, es que aparte de eso, la sociedad nuestra se va volviendo más indolente en ese sentido, porque nos estamos convirtiendo como animales salvajes. Pero hay otra parte, sí, y es que mientras este caballero se desangraba, muchos en acción diría, como lo han justificado, de trabajo que grababan, y otros cerca de él no se acercaron ni siquiera para los primeros auxilios. No, solo a grabar. Se pudo haber evitado incluso de sangre si se hubiese utilizado un caquete que se le ponga, una forma de limitarle el sangrado. Pero lo más fuerte de esto es que al frente del Palacio de Justicia tenemos una institución de hospital. Un hospital tenemos ahí y no fuimos capaces ni siquiera de tomar a esa persona y llevarlo allá. Darle lo primero. Claro está que existen ciertos procedimientos respecto al 911, pero en este caso ya veíamos lo que estaba aconteciendo, pues podíamos entonces llevarlo. Luego vendrán las investigaciones y los procedimientos a agotar y que todo estaba siendo grabado ahí. O sea que no podemos permitir que acciones como esta sigan sucediendo de manera nosotros convirtiendo como indolentes. Es cierto que son muchas las situaciones que nos enfrentamos día a día, en las que quizás vamos perdiendo la confianza y nos vamos endureciendo un poco más el corazón, pero no podemos permitir que sea en su totalidad, sino más bien que tenemos que ver esa acción de solidaridad, un pueblo como el nuestro, que gozamos de hacia el mundo, brindar que aquí lo tenemos todo, pero debe ser todo positivo, no negativo. Cuando cosas como esta, algunos aprovechan incluso en plataformas que se ven de manera mundial, para dar a connotar cierta, diríamos, tendencia, para montarse dentro de eso y mostrar cosas negativas, ¿sí? No nos conviene a nosotros como país, primero, y tampoco como sociedad, ante, como decía también el diputado, que deberíamos estar más cerca de Dios para ver el prójimo como a uno mismo. Así es, mira, este caso que vamos a poner en pantalla, póngalo ahí, señor director, es otro caso que se está haciendo viral. Y miren la situación. En este caso, la situación es más difícil aún. Vamos a escuchar. Ay, mi madre, mira. Te va a chocar, está borracho, quítate de adelante. Él no se va a ir porque hay tapón por todos lados. Apágalo el vehículo. Apágalo, brother, apágalo. Abusador, coño. Apágalo. Eres muy abusador, ¿no? Si yo acelero. Que si tú aceleras, tú tienes que estar drogado o borracho, una de dos. Porque ¿cómo tú la chocas a ella? Y la sigues chocando. Apágalo, papi, no hay excusa, apágalo. Abusador. Mira. Se va.
el motor, abren la puerta, 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 saca. Coño, tú estás loco. Abusador, le iba a matar. Si no me quito, me choque. Sí, yo sé, pero ya yo le quité la llave, ya. Claro, sí. Ya yo di la llave, ya tiene la llave, ya tiene la llave. ¿Tú andabas en el borde? No, el tipo está endrogado, borracho. Mira, tira que te iba a chocar y un principio bien. Mira, yo me contestó ahí rompiendo el cristal y se me ha matado. Abusador. Oye, yo no me meto nada. Se la lleva con todo. No hay forma. Mira, el diputado decía de lo que refieren los ayuntamientos con relación a la inversión que debe hacer en la población. Aquí hay que elaborar un plan urgente, primero para control de ira. Señores, estamos demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado iracundos, demasiado rabiosos. Andamos en la calle y es lo que nosotros querramos y queremos colocarnos por encima de todo lo existido que se conozca como ley para hacer este tipo de cosas. El primero impacta a una dama que aparentemente se desplaza en una motocicleta, pero se va a llevar la dama y se va a llevar a la DGC que están en el lugar. La autoridad. Pero lo primero de todo es que él anda o bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia controlada. Usted lo está viendo cómo se manifiesta, cómo sus gestos lo delatan. ¿Y dónde está el control para eso? Para evitar que lleguemos a eso. El día que nosotros comencemos a aplicar la ley con eso. De casualidad, ¿sabes? No, él no lo lincharon porque entró el flaco que dijo, no, espérense. Hay que entrar la acción, que no es correcto tampoco por parte de la población actuar así. Tomarse la justicia en su mano. Pero hay un asunto de indignación. Se siente indignado, entonces consideran que este actuó como por encima de todo el mundo. ¿Tú ves? Que no es lo correcto. No quiero justificar una cosa con otra, pero una acción te da una reacción. Y eso es lo que hemos visto ahí. Incluso estando la autoridad, violentando la autoridad, violentando la tranquilidad de los demás que estaban ahí, porque incluso vimos que otro conductor le manifestaba que diera un poquito de atrás para que la dama que andaba en el motor pues cruzase. Y aún así la atropella y vimos el motor en la parte delantera del vehículo donde se notó que se lo llevó con todo. Y aún estando ahí también la gente le dije pero es lamentable, Tomás, esta situación. Igual como tú dices, no se justifica el hecho. No. Ahora la gente reacciona a partir de una acción. Y este tipo fue más que imprudente. Ahí no pasó una desgracia porque ese señor tenía los pies sobre la tierra y dijo, no, espérense. No cometamos una desgracia aquí. Quizá cuidando de que una persona lo que estaba ahí, que fracase, sí. Como pasó en otro caso, fracase. Entonces, como decía el diputado y tú manifestaste, y ojalá que esto lo puedan escuchar. Y educación vial, hay que trabajar la educación vial. Lo pueden escuchar, aquí hemos dicho mucho esa parte de educación, pero aquí hay que imponer el orden, imponerlo. Las leyes hay que imponerlas, porque lamentablemente la gente no quiere tener orden. Pero aquí hay que imponerla. En otros países, cuando se va cualquier dominicano de esto, principalmente esos que actúan con mucha irresponsabilidad, se acatan el orden en otro país porque hay una ley. Entonces, en este sentido, tenemos que imponerlo. Olvidémonos del bendito costo que pueda tener de las condiciones que sea. Costo político, costo social. Olvidémonos de eso. Vamos a implementar la ley a todo el mundo de manera igualitaria. Porque de lo contrario, va a ser más difícil poder ejecutarla como va. Porque acciones como esta, con un régimen de consecuencias real, donde se le limiten muchísimas cosas, pues la gente empieza a mermar, porque debe existir algún miedo. Y digo miedo en el sentido de que no me desprendan de mí, qué sé yo, la licencia de conducir, no me desprendan a mí la limitante para yo poder trabajar, un crédito si es necesario. Todo que eso no me bloqueen la normalidad de la vida, claro. Pero entonces usted tiene que saberse comportar. Es un tema sumamente triste, delicado, difícil de digerir, pero es una realidad que tenemos que hacerle frente porque sin lugar a dudas ya no tenemos mucho por dónde movernos en esta selva de concreto y cemento en que nos desempeñamos. Fíjense, ya pasando al tema internacional, este fin de semana concluyó la gira por Europa que desarrollaba la líder de Venezuela, María Corina Machado, en la que tuvo
coincidencia con la cumbre del progresismo que se llevaba a cabo en España, donde estaba Lula, donde estaba Petro, donde estaba Claudia Sheinbaum y obviamente Pedro Sánchez. Y ella de alguna manera le dijo algunas cosas, no de manera directa, pero se las dijo cuando señaló que mucha gente advirtió que en Venezuela no se podía ir a un proceso y que ellos fueron a un proceso y demostraron que ganaron el proceso. Y esa misma gente ahora dice que hay que esperar para que Venezuela pueda ir a las elecciones en esta ocasión y que agote un proceso transitorio que ellos plantean de 2 años. Es una narrativa muy bien colocada en medios de comunicación por parte del progresismo, pero señala María Corina que ellos han vencido y que volverán a vencer. Nosotros hemos traído parte de lo que fue el cierre de esas actividades que fue en la Puerta del Sol en Madrid, donde yo me preguntaba al ver las imágenes si habrá algún político en América que pueda darse el lujo de concentrar tanta gente fuera de su país como esta demostración de fuerza que ha dado María Corina Machado. Es parte de lo que dejamos en la tarde de hoy para que ustedes puedan ver la actividad, sobre todo la amplia comunidad de venezolanos en la República Dominicana, que puedan ver la concentración, que es parte del proceso al que se aboca Venezuela, quizá no este año, quizá el año que viene, pero que deberá abocarse en algún momento. Hay un grito de necesidad por parte de los venezolanos de retomar la normalidad, y esa normalidad tiene que venir con una transición hacia la democracia, sí o sí. Así que vamos a dejar ese trabajo. Mientras tanto, señor Torres, nosotros como siempre nos vamos a mantener en sesión permanente. Aprobado. Yo creo que aquí sí es verdad que no quedó un solo venezolano en su casa esta tarde en España. Hemos desbordado el sol. Uy, una preguntita. ¿No les importa arrimarse un poquito para que la gente de este lado pueda... Un poquito? Aquí estos señores no entienden cómo es esta cosa la venezolana, ¿no? ¡Qué emoción hay aquí! Yo quiero decirles que este es un día que recordaré toda mi vida. Este es un día, Nani, este es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Gracias. Sí, señor. Y este encuentro nuestro hoy, ¿se pueden echar un poquito? ¿Ah? Ok. Ah, bueno, me habían dicho esto, Pedro. También me puedo montar allá arriba, ¿no? Ahora sí. Este encuentro nuestro hoy tiene un propósito claro. Desde el corazón de esta gran nación, los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo. Venezuela será libre porque así lo decidimos los venezolanos. Esta es nuestra fuerza. ¡Libertad! Hemos llegado hasta hoy con la fuerza, la determinación, el trabajo, la inteligencia, la disciplina, el coraje y el amor de un pueblo. Cuando todos
creían que todo estaba perdido, Venezuela sacó de sus entrañas lo que ha sido esa tierra comprometida con la libertad desde que somos nación. Y demostramos que no hay fuerza en el mundo que pueda detener cuando estamos decididos a hacer las cosas a la venezolana. Y fuimos paso a paso, restituyendo lo más importante, la base de una democracia, que es la confianza entre los ciudadanos, entre la gente. Nos habían enfrentado, nos habían dividido, nos habían hecho incluso dudar de nuestra propia fuerza. Y fuimos recorriendo un país, abriendo corazones, abriendo puertas, uniendo, tejiendo. Y para mí, uno de los desafíos fundamentales para poder lograr la lucha, para poder lograr la victoria, era unir a los venezolanos que habían tenido que partir, obligados a dejar su tierra, con los venezolanos que quedábamos dentro de nuestro país. Y llegó el día de las primarias, el 22 de octubre. Y cuando ese día, a la misma vez, salió a votar la mamá en Tenerife con la hermana en Tucupita y el padre en Papelón con su hijo en Murcia, cuando salimos todos a la vez a manifestar nuestro compromiso y vocación con una Venezuela soberana, una Venezuela justa, una Venezuela luminosa, una Venezuela en la cual solo aceptamos que nos llamen de una manera: ciudadanos. No aceptamos que nos dividan, somos ciudadanos. Ese día fue la derrota espiritual de esta tiranía. Ese día hicimos valer frente al mundo entero la determinación de un pueblo que cree en la soberanía popular y cree en la determinación y la decisión sagrada de terminar nuestro futuro. Ese día comenzó un proceso indetenible que lleva a la liberación de Venezuela y a la construcción de una nación con pilares sólidos. Una Venezuela donde nunca, jamás volverá a poner su pie una tiranía. Nunca, jamás. Hoy, desde aquí, le decimos al mundo: Venezuela está unida, Venezuela está decidida a hacer valer nuestra voluntad. Y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen, porque para allá vamos, para allá vamos. Y piensen esto. Alguien me lo preguntaba en estos días: ¿cómo has cambiado tú en estos meses? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has ganado? ¿Qué has perdido desde que saliste de Venezuela? Y yo les pregunto a cada uno de ustedes: piensen en el hombre, la mujer, el joven que ese día que pisó por última vez su país enfrentaba este desafío de soledad, de angustia, de miedo frente al mundo, dejando atrás sueños, amores, ahorros, recuerdos, anhelos. Piensen cómo hemos ido aprendiendo y creciendo. Piensen cómo éramos y cómo somos hoy. Hoy somos mejores personas. Hoy somos personas más recias. Hoy somos personas que hemos tenido la oportunidad de ver en el mundo lo que funciona y lo que no.
Hemos aprendido de colores, de sabores, de olores. Hemos soñado en llevar a nuestro país cada cosa maravillosa que vemos que funciona en otro lugar. Por ejemplo, les digo algo, se van a burlar de mí. ¿Saben cuándo fue la primera vez que yo me monté en un Uber? En diciembre de este año. No podía creerlo. Y es así. Todos los días descubrimos cómo avanza la tecnología, cómo en distintos países aplican, descubren, inventan, y acto seguido lo que pensamos es cómo funcionaría esto en mi pueblo, cómo lo voy a llevar de vuelta. Y por eso hoy les pido que comparemos ese venezolano que salió hace 10 años, o 5, o 1, o 3 meses, y el venezolano que hoy somos, que va a poner ese pie de vuelta en su país. ¿Cómo somos? ¿Qué traemos de vuelta para ofrecer a Venezuela, para aplicar en nuestro país? Y esa inyección de energía que son ustedes, esa maravilla de aprendizaje, porque donde hay un venezolano la gente los quiere alrededor del mundo. Y aquí en España es una belleza, porque por donde voy todo el mundo está comprometido con nuestra causa y la siente propia. Imagínense llenando esos aeropuertos, cruzando el puente Simón Bolívar, llegando a la Chinita y trayendo con ustedes todo lo que ha sido el aprendizaje duro de estos años. Las lágrimas, las angustias, los dolores, los anhelos, pero también todo el amor que hemos recibido y la admiración de un mundo que hoy admira con pasión al bravo pueblo de Venezuela, que ha puesto muy en alto lo que significa la defensa de la democracia y la libertad desde la ciudadanía. ¿Qué otra nación? ¿Cuál otra Venezuela en otras épocas hubiera podido hacer una gesta como la que hemos hecho nosotros? Nosotros que hoy valoramos la familia, los hijos, los hermanos cerca, como ninguna otra generación antes. Nosotros que valoramos y anhelamos poder recorrer el país, poder ver nuestro mar, nuestra selva, poder salir en la tarde a compartir con los amigos, a comernos unas hallacas, a rumbear en la noche. No hay otra generación que valore como nosotros lo que es poder estar en tu país. Y no hay otra generación de venezolanos a la cual se le haya arrebatado su libertad, su dignidad, su propiedad, y que por lo tanto tiene hoy la experiencia propia, vivida, de que la vida solo es concebible cuando eres libre. Y como solo concebimos vivir en libertad y en Venezuela, tenemos un propósito y una meta que concluir. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Exactamente lo que vamos a hacer. El pueblo de Venezuela dio un mandato el 28 de julio y ese mandato vigente nos da la legitimidad para ahora, en el contexto de una transición con el apoyo fundamental del gobierno de los Estados Unidos y muchos otros aliados alrededor del mundo, avanzar sin demora, sin excusas, sin desvíos, al ejercicio y a la ratificación de la soberanía popular en elecciones limpias y libres donde voten todos los venezolanos, todos los venezolanos.
óiganme esto. Hay algunos que ahora... Hay algunos que ahora pretenden decirnos a nosotros que hicimos las primarias, que montamos una legión de 1 millón de voluntarios y les dimos una paliza el 28 de julio, que demostramos nuestro resultado, que Venezuela no está lista para elecciones. Algunos aliados del régimen, incluso en esta zona donde estamos por aquí hoy, algunos dentro del país que recurrentemente le han hecho eco durante años a las trampas del régimen. Y nos vienen a decir a nosotros que la sociedad venezolana no está lista, que no está organizada. Pues bien, es la hora de demostrar lo que nosotros sabemos hacer. Y eso es lo que estamos haciendo esta tarde aquí, en el corazón de Madrid, para que lo escuchen bien. Y yo no sé si a ustedes les sorprende. Óiganme esto. Este es un punto que merita reflexión. Hasta hace poco habían algunos actores que insistían que había que acatar cada vez que el régimen inventaba una elección fraudulenta, falsa, ilegal, mentirosa. Todos decían que había que salir corriendo a hacerle la farsa al régimen. Cuando nosotros denunciábamos el fraude, que había entonces, nos decían que éramos abstencionistas porque denunciábamos el fraude. Resulta que el 28 de julio desmontamos el fraude y ahora esos mismos que querían que fuéramos a votar con fraude, no quieren votar sin fraude. ¿Qué tal? Ustedes pueden explicarme qué estará por detrás de este cambio de actitud. Ahora que no va a haber fraude, porque lo desmontamos y porque tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos asegurándose que sea un proceso transparente, entonces ahora no quieren elecciones. Por eso yo lo digo, si ustedes quieren saber quién está con el régimen y quién no, es muy fácil. Solo pregúntenle si quieren o no quieren elecciones. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. No ha habido un movimiento cívico con la organización, la disciplina y el coraje que tienen todos ustedes. Lo que hemos visto, los testimonios que hemos visto conmovedores una y otra vez en Venezuela, demuestran que esta ruta tiene un solo destino y nada ni nadie la va a detener. Lo que hemos visto con nuestros presos políticos que han salido de esos calabozos y centros de tortura. El cuadro. Bello el cuadro. Bájalo un ratico para que los de atrás puedan también ver. Yo no sabía que gritaba y que el cuadro. Los quiero.
Dios la bendiga. Las quiero mucho. Gracias por estar aquí. Entonces, hoy estamos, escuchemos bien. Maggie, para buscar el cuadro aquí, por favor. Qué belleza, gracias. Qué belleza. Hoy estamos frente a un momento que muchos pensaron que era imposible. Todos estos años de lucha, Venezuela se fue llenando como una inmensa represa. Se fue llenando de energía, de trabajo, de esperanzas, sí, de golpes y dolores, pero sobre todo de convicción y de amor. Y esta represa que está full como está esta plaza aquí hoy, el 3 de enero se le abrió un gran agujero y empezó a fluir, toda esta fuerza y esta energía. Y cuando eso pasa, no lo para nadie, no lo para nadie. Porque ahora, habiendo vivido lo que vivimos, habiendo sufrido la peor represión y persecución, habiendo logrado superar el terror, somos hoy invencibles, y para allá vamos. Tenemos hoy la obligación, el deber de concretar esta tarea. Vemos ya por fin cómo empiezan a salir los venezolanos a la calle. Los presos políticos al salir me llaman. No sé si me han escuchado contar esto, pero es que es conmovedor. Apenas salen de la cárcel, lo primero que yo les digo es, te vas para tu casa. Y me dicen, dame instrucciones. Y luego te vas a dormir, te comes algo caliente, abraza a tu mamá. Y me dicen, dormir, descansar. No, yo tengo muchos meses en eso. Quiero trabajo ya para la libertad de Venezuela, hoy para la libertad de Venezuela. Ese es el espíritu. Y a cada uno de aquellos que hoy siguen bajo las rejas, tras las rejas, civiles y militares, hoy quiero decirles, ustedes son nuestros héroes. Hay un país que los acompaña y no descansaremos hasta que todos sean libres y exista justicia y reparación en Venezuela para todos aquellos que han sido perseguidos. En esta hora quiero pedirles, es el momento de la mayor entrega. Yo sé que lo hemos dado todo. Yo sé que hemos hecho cosas extraordinarias. Yo sé que muchas veces alguna gente me dice, otra vez más. Y yo les digo, vamos a hacer lo que haya que hacer. Hemos llegado hasta aquí y nos falta rematar. Hoy contamos con el apoyo de los genuinos demócratas del mundo y eso se los aseguro yo. Contamos con el respaldo de los hombres y mujeres libres de este mundo, se los aseguro yo. Contamos con la convicción y la unión de un pueblo y vamos de la mano de Dios porque esta es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual entre el bien y el mal y vamos a lograr que el bien prevalezca. Vamos a ganar. Vamos a expulsar el mal de nuestro país y vamos a construir una nación que a punta de trabajo, de honestidad, de esfuerzo,
de mérito, porque aquí nadie quiere privilegios, aquí nadie me pide que le regalen nada. La gente se lo quiere ganar con su propio trabajo, vivir con dignidad, saber que lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar, saber que somos iguales frente a la ley y saber que tendremos un gobierno y unas autoridades al servicio del ciudadano y no que se sirvan de él. Es eso, el valor supremo de la dignidad humana, el que hoy nos une. El saber que nada ni nadie puede impedir que esos derechos naturales podamos ejercerlos. Y que hoy, con lo que hemos hecho, con lo que ya hemos logrado, estamos encaminados a esa cita final que se acerca. Hoy, Hoy hemos querido venir hasta aquí porque Madrid es el corazón en Europa de los venezolanos que han tenido que partir. Esta ciudad no solamente los ha acogido, los ha integrado, los ha querido. Hoy el mundo entero tiene sus ojos sobre esta Plaza del Sol, porque sabe que aquí hoy estamos iniciando el regreso a casa. De aquí salimos con tareas muy claras por delante. Que no quede un venezolano que no esté organizado. Que no quede un venezolano que no empiece a hacer sus planes. Que no quede un venezolano que se calle la voz en esta hora donde hay que elevarla con más fuerza, con el orgullo de ser venezolanos y de que nuestro destino está en nuestras manos. Depende de nosotros el futuro de nuestra nación. Y hoy quiero agradecer una vez más a esta gran nación, a sus autoridades que nos han conferido extraordinarios honores que son de cada uno de ustedes, aquí y en Venezuela. Es un reconocimiento a un pueblo que nació para ser libre y que hoy le demuestra al mundo entero que no hay tiranía que pueda impedirlo. Regresaré a Venezuela pronto. Y lo haré también con nuestro querido y admirado presidente Edmundo González Urrutia. Un hombre de bien que se ha ganado el respeto, la admiración y el amor de toda una nación. Hoy más que nunca debemos confiar. Yo he puesto mi vida en sus manos porque yo confío en cada uno de ustedes. Yo sé lo que somos capaces de hacer y lo que haremos en los días por venir. A levantar la voz por cada uno de los presos políticos, que recuerden y sepan que hay un mundo que los acompaña. A levantar la voz por el desmontaje de los centros de tortura y la estructura de represión y de crimen en Venezuela. A levantar la voz contra la mentira y la manipulación, que prevalezca la verdad y que el mundo sepa lo que realmente está pasando hoy en nuestro país. A mostrarle al mundo cómo salen los trabajadores, los maestros, los sindicalistas, los estudiantes, los compañeros de los partidos, las madres y los padres a las calles de Venezuela entera en esta hora. A levantar la voz y a demostrarle al mundo que estamos
través del voto en Venezuela. Y a levantar la voz y a hacer las maletas porque vamos de vuelta. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a Madrid. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. ¡Viva Venezuela libre! De la mano de Dios hasta el final. Los quiero. Gracias, gracias. Lo vamos a hacer. Venezolana. Cómo se levanta un país sin nada, se hace